Muy buenas noches. Hola, bienvenidos, bienvenidos a este estudio de los lunes. Gracias a Dios ya estamos un lunes más, como siempre, muy puntuales, ¿verdad? Son las 8 de la noche en México, 9 de la noche en Colombia. Saludos a todos los que nos van a escuchar, todos los que nos van a ver, que Dios les bendiga. Seguimos adelante con nuestra serie Desenmascarando el Catolicismo Romano. Hoy vamos a ver un tema que es sumamente importante. Eh, y pues bueno, también puede generar muchísima controversia, pero bueno, sabemos que este estudio es dedicado a todas las personas pues que profesan el catolicismo romano y que aman a Dios de todo su corazón, pero que pues de acuerdo a la escritura, la palabra de Dios no se hace pues como Dios manda, ¿verdad? Como reza el viejo dicho, como Dios manda. Y pues bueno, siempre hemos hablado introductoriamente acerca del motivo de estos estudios y es pues no atacar absolutamente a nadie, pero sí hacer ver la verdad a través de la escritura con la ayuda del Espíritu Santo, pues porque Él es el que nos guía a toda verdad, Él es el que nos enseña y nos recuerda todas las cosas y esas fueron palabras de Jesucristo antes de partir, ¿verdad? Que vendría el Consolador y Él nos enseñaría y nos recordaría todas las cosas. Además nos da convicción de pecado, nos revela a Jesucristo, etcétera, etcétera. Y pues no podemos pensar que no nos muestra la realidad de las cosas a través de su palabra. Así que pues para todas las personas que profesan el catolicismo romano, esto no es con la intención de que tú cambies de religión porque tengas que hacerlo, sino que te des cuenta que hay una voluntad que es buena, agradable y perfecta, que es la de Dios, y que para llegar a Él solo podemos hacerlo a través de Jesucristo y como dice su palabra, no con métodos humanos, no con métodos religiosos o sectarios, sino pues como dice su propia palabra. Y repito, como en cada capítulo estaremos analizando qué dice Dios en su palabra, utilizando una Biblia católica, ¿verdad? Para que pues esté claro lo que estamos nosotros estudiando y que no se piense que porque su servidor es cristiano evangélico, pues estoy tergiversando los textos o usando mi Biblia, que pues finalmente es la misma, solo la católica tiene unos libros que se les conoce como apócrifos o deuterocanónicos. En su momento hablaremos también de ellos a lo largo de estos meses de esta serie. Así que pues vamos a utilizar esa Biblia para que sepamos, ¿verdad? Seguramente tú tienes una en tu casa. Te la dieron cuando te casaste seguramente, o cuando hiciste tu primera comunión, etcétera. De todo eso vamos a hablar y pues yo te animo a que la leas, pues porque ahí es donde está la verdad. Así que pues le pedimos al Espíritu Santo que Él sea guiándonos en este estudio, mostrándonos la verdad de las cosas a través de la palabra del Señor. Oh Dios, que nuestros oídos espirituales sean abiertos, nuestro entendimiento, Señor, y que todo espíritu que sea contrario a ti, Señor, que quiera traer confusión, negación, Padre, o ceguera espiritual, pues sea reprendido por el poder de tu Espíritu Santo, Señor, en tu nombre poderoso Jesucristo oramos. Amén. Y pues bueno, hoy tenemos un tema bien interesante, ¿verdad? La Iglesia Católica pues no perdona los pecados. Esto es un hecho. Hay, bueno, pues hay toda clase de evidencias que nos muestra que de acuerdo a la liturgia católica es como uno alcanza también el perdón de los pecados, ¿verdad? Y hemos hablado en las diferentes series que tengo como expositor de la palabra de Dios por la misericordia del Padre, mucho acerca de los pecados y por supuesto del genuino arrepentimiento. Yo te animo a que vayas ahí al canal de YouTube, ahí está una conferencia que se llama El Genuino Arrepentimiento basada por completo en el Salmo 51, que también vamos a estar analizando hoy, y pues que es la parte fundamental, ¿verdad? De la confesión de pecados y pues de la confesión pues parte el perdón. Y la confesión pues tiene que venir de un genuino arrepentimiento y el arrepentimiento no lo produce el ser humano, no es el tema, pero te estoy introduciendo, el arrepentimiento no lo produce el ser humano, lo que nosotros podemos producir es como una especie de remordimiento, pero no arrepentimiento.
Y dice la palabra de Dios, ¿no? Que Él es el que nos da el don del arrepentimiento, es un regalo a través justamente del Espíritu Santo. Y pues obviamente después de ese genuino arrepentimiento viene la confesión y por supuesto el perdón de pecados, que es una promesa de parte de Dios, que Él nos perdonaría, lo vamos a estar analizando, pero siempre es a través de un genuino arrepentimiento. Y pues bueno, pues la Iglesia Católica, a diferencia de todo lo que vamos a estar analizando dentro de la palabra de Dios, es la que piensa que tiene todo el poder y la autoridad para que los pecados pues sean perdonados, ¿verdad? Hay muchas veces que la gente pues va, se confiesa, va y pide perdón, hace mandas o hace em, promesas, etcétera, pues para buscar el perdón de Dios y pues como orábamos hace un momento, ¿no? El Espíritu Santo es el que nos da sabiduría pues para saber que esas son las cosas que no le agradan al Padre, que Él ha determinado en su soberanía y en su voluntad, pues cómo debería de ser el perdón de pecados, cómo debería de ser el proceso, porque sí lo hay, como te explicaba brevemente. Y pero bueno, pues la Iglesia Católica una vez más está tratando de destronar a Dios para poner la percepción humana, su percepción como magisterio o autoridad eclesiástica por encima de la Biblia, por encima de la propia palabra de Dios. Y pues lo vamos a estar también corroborando obviamente en el catecismo, que vuelvo y digo, pues es donde tienen fundamentado también todos los hechos de la Iglesia Católica de acuerdo a su propia percepción y no conforme a la Escritura. Entonces, pues la Iglesia Católica esgrime que ella es la única que puede perdonar los pecados del ser humano, ¿verdad? Y esto lo deja claro, pues su catecismo, así que una vez más, te repito, tú puedes buscarlo en Google, puedes leerlo, no es algo que yo me esté inventando, y está dividido en artículos, es algo grandísimo, ¿verdad? Así que nos vamos a remitir ahorita para empezar nuestro estudio al artículo 986 del Catecismo de la Iglesia Católica Romana, 986, y dice de la siguiente forma. Por voluntad de Cristo, la Iglesia posee el poder de perdonar los pecados de los bautizados y ella lo ejerce de forma habitual en el sacramento de la penitencia, por medio de los obispos y de los presbíteros. Vean qué cosa. Ahí lo que nos está enseñando el catecismo, ¿verdad? Dice que es la voluntad de Cristo y pues bueno, su voluntad está establecida en la palabra de Dios, ¿verdad? Nadie conoce la voluntad de Cristo sino solo a través de la palabra de Dios. Esto lo deberíamos de tener súper claro porque pues no hay otros escritos. Jesucristo no dejó un diario, Jesucristo no dejó un instructivo, ¿verdad? O un libro aparte. Esta es la palabra viva de Dios, que es el mismo Jesucristo, y pues en ningún lado, ¿verdad? Dice que es la voluntad de Cristo que la Iglesia Católica, cuando hablo de iglesia para los que conocemos de Jesucristo, que somos evangélicos, no me estoy refiriendo a la iglesia que sí define la Biblia, ¿verdad? La novia de Jesucristo, los que estamos en Cristo, sino evidentemente estoy hablando de la Iglesia Católica, o se habla de la Iglesia Católica. Entonces dice que por la voluntad de Cristo la Iglesia posee el poder de perdonar los pecados de los bautizados y ella lo ejerce de forma habitual en el sacramento de la penitencia por medio de los obispos y de los presbíteros. Y más adelante también en el artículo 1448, te digo que es enorme el catecismo y hay muchísima información, pero pues aquí es donde está basada toda la doctrina del catolicismo. Ellos no podrían negarlo porque ellos mismos lo escribieron, por supuesto. Dice lo siguiente en el 1448. Dice, a través de los cambios que la disciplina y la celebración de este sacramento han experimentado a lo largo de los siglos, se descubre una misma estructura fundamental. Comprende dos elementos igualmente esenciales. Por una parte, los actos del hombre que se convierte bajo la acción del Espíritu Santo, a saber, la contrición, la confesión de los pecados y la satisfacción. Y por otra parte, la acción de Dios por ministerio de la Iglesia, por medio del obispo y de sus presbíteros. La Iglesia, en nombre de Jesucristo, concede el perdón de los pecados, determina la modalidad de la satisfacción, o sea, te está diciendo, ellos a discreción, o se dice, de acuerdo a lo que ellos opinan, piensen o consideran, van a determinar qué tan grave o qué tan ligero fue tu pecado, ¿verdad?
ora también por el pecador y hace penitencia con él. Así el pecador es curado y restablecido en la comunión eclesial. Este artículo tiene tanta información que yo creo que podríamos hacer un episodio completo de él, de que en cada una de las frases que dice, en cada coma, yo puedo ver que contradice a la palabra de Dios de una forma así contundente, pero hay muchas cosas eh, que pues bueno, por cuestiones de tiempo y que pues tú puedes analizar, por supuesto, no estaremos viendo, ¿verdad? Pero habla justamente que por medio de los obispos y los presbíteros la iglesia tiene en el nombre de Jesucristo el poder de conceder el perdón de los pecados, ¿verdad? Así como decía el artículo también 982, no hay ninguna falta grave que la iglesia no pueda perdonar, o sea, híjole, caray, y la Biblia pues no habla jamás, ¿verdad? Aunque ellos digan en el artículo 986 que es la voluntad de Jesucristo y lo mismo en el 1448, la realidad es que no es voluntad de Cristo que la Iglesia Católica Romana tenga el poder de perdonar los pecados, ¿verdad? Lo vamos a ir analizando ya a la luz de la Escritura. Y todo apunta a que, bueno, pues están tomando una atribución que no les corresponde. Y Dios siempre fue claro, ¿no? Y dijo que con nadie compartiría su gloria. Y uno de los atributos del Señor, pues es que es perdonador, ¿verdad? Y Él es el único que puede perdonar los pecados, pero pues la Iglesia Católica habla de otra manera. Y pero ¿cómo termina el artículo 1448? Dice que la Iglesia, o los presbíteros, los obispos, oran también por el pecador y hacen penitencia con él. Así el pecador es curado y restablecido en la comunión eclesial. En la comunión eclesial, o sea, te repito, o sea, puedo hacer un capítulo entero solamente de este artículo, pero pues nosotros debemos de entender y saber que el ser humano no puede tener una comunión, o sea, se puede tener en cuanto al término más estricto de convivir, ¿verdad? Como hermanos en Jesucristo, como hijos de Dios. Y hemos hablado bastante de la diferencia entre la creación de Dios y los que somos hijos de Dios, pero la comunión siempre va a tener que ser con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. La comunión siempre es con Dios. Y la Iglesia Católica aquí lo que está afirmando es que cuando ellos han determinado qué tan grave fue tu falta y qué has de hacer para que ellos te puedan perdonar, ahora una vez más tienes comunión. No dicen que con Cristo, no dicen que con el Espíritu Santo, no dicen que con Dios, dicen que con la iglesia, ¿verdad? Se restablece el vínculo de comunión con la iglesia, ¿verdad? Nunca dicen que con Dios, ni Cristo, ni el Espíritu Santo. O sea, de verdad está tan tergiversada la palabra de Dios a través del catecismo que pues la está destruyendo en pocas palabras, ¿verdad? Entonces, pues la Biblia habla claramente de que pues la iglesia no tiene el poder de perdonar los pecados. En algún episodio más adelante vamos a hablar también de la confesión auricular, de la confesión como es algo pues que también sale inventado por su propia humanidad y que está establecido en el catecismo y cómo eso ha corrompido de una forma preponderante la comunión con Jesucristo, ¿verdad? Pues bueno, vamos ahora a la Biblia rápidamente porque si no el tiempo se nos agota. Y vamos a ver si verdaderamente la Iglesia Católica, a la luz de la palabra de Dios, vamos a ver qué dice Dios, no el catecismo, sino lo que dice Dios acerca de la Iglesia y si tiene o no el poder de perdonar los pecados. Así que bueno, pues toma tu Biblia, acompáñame por favor al Evangelio del apóstol Marcos. Vamos al capítulo 2. Ya les había dicho que esto tiene millones de ilustraciones, ¿verdad? Se vuelve gigantesco. Marcos 2, por favor, en el versículo 7. Mira lo que dice. Dice así: ¿qué es lo que éste habla? Este hombre blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? ¿Qué tal? ¿Verdad? Eso dice la Biblia. O sea, estaban hablando, por supuesto, los fariseos que estaban confrontando a Jesucristo, porque Jesús tenía la capacidad, la autoridad, siendo Dios, de perdonar los pecados, y es solamente Dios, y los mismos religiosos, los mismos sectarios fariseístas,
los escribas, los que se sentían verdaderamente en comunión con el Padre por saber la ley de arriba abajo, pero pues no hacían nada de lo que sabían y no tenían una comunión viva, orgánica y hermosa con el Señor, sino conocían la ley solamente. Ellos sabían, ¿verdad?, que solamente los pecados los podía perdonar Dios. Efesios 4:32, vamos más adelante para ver qué dice la palabra. Efesios 4:32. Ay, cuántas imágenes, cuántas pinturas. Miren, Efesios 4:32 dice: al contrario, sed mutuamente afables, compasivos, perdonándonos los unos a otros, así como también Dios os ha perdonado a vosotros por Jesucristo. ¿Verdad? De acuerdo a la Biblia, Dios desea que todos sus hijos, que todos nosotros procedamos a un arrepentimiento genuino y que podamos confesar nuestros pecados, pues para recibir el perdón de parte de Dios. Nunca dice que es a través de la iglesia. Hebreos 4:16 es lo que menciona: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar oportuno socorro. Lo puedes leer en tu Biblia, ¿verdad? Nunca dice que nos tenemos que acercar a la catedral, nunca dice que nos tenemos que acercar a una capilla, a una iglesia, a un sacerdote, a un cura, a un obispo, a un cardenal, al papa. Jamás dice que nosotros nos tenemos que acercar confiadamente al trono de la gracia. Y discúlpeme, pero ninguno de ellos, por muy señores o reyes que quieran sentirse dentro de una religión, tienen el trono de Jesucristo. Y aun cuando quieran ser reyes, siempre le he dicho, y señores, Jesús sigue siendo el Rey de Reyes y el Señor de todos los señores. Nunca habla la palabra de Dios que nos acerquemos al ser humano para que a través de ese ser humano, de esa persona, Dios pueda otorgarnos el perdón. Y pues siendo de lo más honestos posibles y hablando con conocimiento de causa, porque en algún momento yo profesé la religión católica, yo sé que no es necesario un genuino arrepentimiento para que según ellos te puedan perdonar y te hagan una penitencia y te hagan decir palabrerías. La palabra palabrerías, créanme, no va a venir de mí. No se ofendan, esas palabras las dijo Jesucristo. Ya lo iremos analizando cuando hablemos acerca de la diferencia entre rezar y orar. Pero dice la palabra de Dios que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia, y ese trono no es otro más que el de Jesucristo. ¿Quién más puede estar en un trono si Dios le ha exaltado hasta lo sumo? Para que toda rodilla se nombre delante de Jesucristo, el que es el creador del universo, donde todas las cosas fueron creadas por Él y para Él, y Él merece toda la gloria, toda la alabanza, es el único digno. Es más, tiene a la tierra como estrado de sus pies. ¿A qué otro trono se referiría la palabra de Dios en Hebreos 4:16? Es como contradictorio decir que, bueno, pues aquí uno tiene el poder. Repito, es como destronar a Jesucristo, destronar la capacidad de uno de los atributos de Dios, que es ser perdonador, para acercarnos al... Y como dicen los artículos, ¿verdad? En el 1448 ellos van a determinar qué tan grave fue tu falta y qué tendrías que hacer, pues como para que ya todo quede perdonado, ¿verdad? Y hemos hablado a lo largo de todas las series, ahí échate un clavado al canal de YouTube, a todos los podcasts aquí en el Facebook, cuando hablamos del pecado. El pecado es pecado. No hay una cosa, por supuesto que hay consecuencias más graves de una y otra, pero delante de los ojos de Dios, el asesino es un asesino que ha quitado una vida, pero el mentiroso es también una persona que ha levantado falso testimonio con su propia lengua y se considera también un pecado. Aquí no hay que, ay, y que pecados chiquitos y pecados grandes, no, el Señor no tiene esa concepción, ¿verdad? O sea, y aquí en este artículo la Iglesia Católica dice, bueno, pues vamos a valorar de qué tan grande fue tu falta, pues para saber de qué forma te podemos otorgar el perdón. Si con una mayor penitencia, si con más dinero. Y seré muy claro siempre hablando, por supuesto, de las indulgencias y la indulgencia plenaria y todas esas cosas que, pues, amigos, amigas,
que escuchan, familia, eso no existe dentro de la palabra de Dios, eso es un invento de la Iglesia Católica y del ser humano para seguir siendo lo que ha sido desde el principio, un medio de control social, un medio de control político, un medio de control espiritual, y que tiene atada a la gente con el entendimiento entenebrecido, con los oídos tapados, ¿verdad? Para que no puedan escuchar la verdad del Evangelio y cómo todas esas cosas, lejos de ayudar a una vida espiritual sana, íntegra, como Dios quiere, los tiene atados. Y eso no está bien. Y los versículos declaran del perdón de pecados viene, te repito, del trono de Dios, no de una iglesia. Pero una vez más el catolicismo, vamos a seguir analizando en el capítulo, perdón, en el artículo 1461, lo voy a leer rápidamente, dice, en efecto, los obispos y los presbíteros, en virtud del sacramento del orden, tienen el poder de perdonar todos los pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Artículo 979. Era necesario que fuese capaz de perdonar los pecados todos los penitentes, incluso si hubieran pecado hasta el último momento de su vida. O sea, ¿qué tal? No, están tomándose, repito, como al inicio, unas atribuciones pues que evidentemente no les corresponden. Ahora resulta que pues Dios no, o no es capaz, o le falta capacidad, que necesitaría un concilio eclesiástico, un magisterio eclesiástico, autoridades ordenadas por los propios hombres para poder hacer, pues vamos a decirlo así, el propio trabajo de Dios. Esta doctrina contradice por completo a la Biblia, ¿verdad? Siempre vamos a ver nosotros en la palabra de Dios, siempre, no vas a encontrar un ejemplo de alguien que se acerque a pedirle perdón de los pecados, ¿verdad? De una forma espiritual íntegra a otro ser humano. No lo hay, o sea, no vas a encontrar nunca al apóstol Mateo, a Marcos, a Lucas, a Juan, a Timoteo, no vamos a encontrar nunca a nadie pidiéndole perdón o utilizando alguna persona para que perdonara sus pecados, comprándolos, haciendo una penitencia, dando dinero, haciendo mandas, flagelándose, etcétera, etcétera. No, eso no está en la palabra de Dios. Y te repito, o sea, viene del trono de la gracia, el perdón, y el perdón se da a través de un genuino arrepentimiento, y el remordimiento no va a ser nunca arrepentimiento, porque ahora resulta que, híjole, eh, pues he de decirlo, ¿no? Conozco muchos testimonios de las personas que acuden a la iglesia católica, por ejemplo, tienen problemas con la bebida y van y juran, como dicen ellos, ¿verdad? Ya juré 3 meses, híjole, pero vienen los 15 años de mi hija, pues vamos a hablar con el cura, ¿verdad? Y ahí van y hablan con el sacerdote, oiga, este sábado sí me puedo echar solamente 3 tequilas, pues sí, pero te va a costar 700 pesos, ah, bueno, pues pago mi indulgencia, 700 pesos, pero ya después de ahí, yo sigo con mi juramento, o sea, por favor, han hecho de la vida espiritual una mercadería, caray. Y como eso hay tantas cosas, te repito, lo hablaremos cuando lleguemos a la confesión de pecados, a la confesión auricular, que dicen, "Ay, perdóneme, ¿por qué pecado, no? ¿Qué hiciste? Bueno, pues es que vi mal a una mujer, ¿verdad? O fui adúltero, o robé, o maté a alguien, etcétera, etcétera". Y ahí entra lo que decía el artículo anterior, donde nos muestra, ay, no, pues sus pecados sí son graves, ¿verdad? Pues para que te perdone te vas a tener que echar 10 Padres Nuestros, 50 Aves Marías, irte de rodillas a Chalma, irte de rodillas a la Basílica de Guadalupe, y aparte me tienes que dejar aquí 10,000 pesos, ¿verdad? Si quieres que tu alma sea purificada y limpia. Y el decir solo lo malo que hicieron. No estoy diciendo que no merezcan un juicio, porque la palabra de Dios es claro cuando nosotros cometemos un pecado, pero el solo decirlo, eso no significa una confesión adecuada. No tiene mucho que yo se los enseñaba también a algunos discípulos en mi congregación, ¿verdad? Y amigos, o sea, la confesión de pecados no es nada más decir perdóname por mis pecados y ya, sino entender y estar de acuerdo con Dios que quebrantamos su ley, estar afligidos por lo que hicimos, que el Espíritu Santo nos redarguya de pecado, y no solo por decir, pues es que maté a alguien, pero en mí no existe arrepentimiento, no existe ni siquiera ya remordimiento, que es completamente humano. Posiblemente lo volvería a hacer, a lo mejor no es el primero el que mata, y es una vida desordenada por completo, pero él se va a sentir mejor espiritualmente porque dejó 100,000 pesos y se lo dijo a un sacerdote, pues maté a alguien, y al fin él no puede decir nada. Ah, bueno, échate 10 Padres Nuestros y él ya quedó. Hay una persona igual, una mujer en el libro de Proverbios, Proverbios 5 me parece, vamos a buscarlo, voy a usar la,
la Biblia evangélica, pero tú puedes usar, por supuesto, tu Biblia, es exactamente lo mismo. Bueno, no vamos a romper el siglo, vamos a hacerlo con la Biblia de Torres Amat. Y mira cómo hay desde el Antiguo Testamento quien pagaba, ¿verdad?, las deudas, quien pagaba así las faltas que habían hecho, y después pues seguían pecando, ¿verdad? Y seguían saliendo a pecar, etcétera, etcétera. Y es algo muy parecido, o no parecido, es exactamente lo mismo que sigue haciendo pues la Iglesia Católica con estas indulgencias, ¿no? Y con la capacidad que según ellos tienen de perdonar los pecados. Vamos al libro de los Proverbios, ¿verdad? Y dice el número 5, sí es el número 5. Dice, atiende, hijo mío, a lo que te enseña mi sabiduría e inclina tus oídos a los documentos de mi prudencia, para que observen mi consejo y no se aparten tus labios mis instrucciones. No te dejes llevar de las lisonjas de la mujer, porque los labios de la ramera son como un panal que destila miel y son suaves, más suaves que el aceite sus palabras, pero sus dejos son amargos como ajenjo y penetrantes como espada de dos filos. Fíjate lo que dice, porque aquí pone, pues por supuesto, en la generalidad para describir el pecado, pues a una mujer ramera, pero estamos hablando de cualquier pecado que tú o que nosotros podemos cometer y que solicitamos posteriormente un perdón y estamos limpios sin haber encontrado nunca un arrepentimiento. Dice, sus pies se encaminan hacia la muerte y sus pasos van a parar al infierno. Andan descarriados, incierta e incomprensible su conducta. Ahora pues, hijo mío, escúchame y no te apartes de los documentos que te doy. Escucha, huye lejos de ella, jamás te acerques a las puertas de su casa a fin que no entregues tu honra a gente extraña, ni tus floridos años a una cárcel. ¿Verdad? Qué cosa tan tremenda, de verdad. O sea, la palabra de Dios nos enseña. Y habla, por supuesto, de que esta mujer ramera, por supuesto, que ha salido, ¿verdad?, al encuentro de este hombre para consumir su alma, aquí estaba, es en el capítulo 7. Es en el capítulo 7, pero fíjense cómo todo entra en un contexto. Dice de Proverbios, hijo mío, guarda mis consejos y deposita en tu corazón mis preceptos. Observa, hijo mío, mis mandamientos y vivirás, y guarda mi ley como las niñas de tus ojos. Dice el versículo 6, bueno, 5, para que te defienda de la mujer extraña y de la ajena y de sus lisonjeras palabras. Pues estando yo observando, habla de esta mujer, habla del pecado, desde la ventana de mi casa por detrás de las celosías, vi a unos incautos mancebos, ¿verdad? Y fijé mis ojos en un joven sin seso, o sea, tonto, torpe, quienes son así como los que caminan al pecado, que pasaba por la plaza junto a la esquina y se paseaba por cerca de la casa de aquella mala mujer, allá entre dos luces, después de anocheciendo en medio de las tinieblas, cuando he aquí que le sale al encuentro dicha mujer con atavíos de ramera, apercibida para cazar almas, habladora y callejera, incapaz de sosiego, cuyos pies no pueden parar en casa. Y así se ponen a acecho, ya fuera de la ciudad, ya en las plazas, ya en las esquinas. Esta mujer, pues, le echa sus brazos al incauto mozo, lo besa y con semblante descarado, requebrándole, le dice, había hecho voto de ofrecer víctimas pacíficas por tu salud, es decir, holocaustos. Cabalmente hoy he cumplido, por cuyo motivo he salido a tu encuentro ansiosa de verte y al fin te hallo. La cosa es que se lo lleva. Pero vean cómo desde la antigüedad, aquí que es que los proverbios son tanta sabiduría, dice yo, que pues hoy yo debía pedir perdón, hoy yo me fui a comulgar, hoy yo ya pedí perdón de mis pecados, yo ya recé mis 10 Padres Nuestros, ya me eché mis 50 Aves Marías, ya compré mi indulgencia, ya caminé, ya hice mi penitencia, etcétera, etcétera, ya estoy limpio, ahora sí vamos a pecar. Esta mujer exactamente fue lo mismo que hizo, ¿verdad? Votos y sacrificios debía hoy y he cumplido. Vamos ahora y la historia sigue. En el capítulo 7 del libro de Proverbios le dice a este mozo, a este joven tonto, mi marido se ha ido, se ha llevado la bolsa del dinero, hasta la fecha que él dijo, él va a regresar, aquí que tengo mi cama adornada,
llena de perfume, con colchas, con todo hermoso. ¿Para qué? Pues para que cometamos adulterio, para que cometamos impureza sexual, ¿verdad? Para que todos nosotros podamos, los dos podamos pecar cómodamente, porque yo ya fui y ya pagué, ¿verdad? Yo ya hice, ya me otorgaron el perdón, yo ya confesé. Díganme si en una persona así verdaderamente hubo un arrepentimiento. Si hubo un arrepentimiento genuino, seguramente esa persona no hubiera dicho lo que dijo ni hubiera hecho lo que hizo. Porque el arrepentimiento que viene del griego metanoia significa un cambio por completo de pensamiento, un cambio por completo de dirección. Lo demás es un remordimiento y te repito, el arrepentimiento es un don del cielo, es un don del Señor, es un regalo de parte del Espíritu Santo. Lo demás sigue siendo todo carnal. Y así muchas veces, repito, la Iglesia Católica tiene o cree tener el poder por voluntad de Jesucristo, como ya lo leímos, de poder perdonar pecados. ¿Y cómo es posible que tomen tan a la ligera la ofensa a Dios, la ofensa al Padre, cuando nosotros pecamos, que debería de haber un arrepentimiento amargo, genuino en nuestro corazón? Pero la Iglesia Católica lo toma tan a la ligera de que una persona pudo haber hecho una gran cantidad de diferentes pecados y solo por decírselos, creen ellos que ya hay un genuino arrepentimiento en su corazón y que son dignos del perdón. Eso nunca lo van a poder saber, porque quien conoce nuestro corazón, y según Gálatas, el que no puede ser burlado es Dios, es el Espíritu Santo. Yo me podré estar revolcando en el suelo llorando, pidiendo perdón, desgarrándome las vestiduras, estar llorando y perdóname, no lo vuelvo a hacer, pero si no hay un genuino arrepentimiento, si mi corazón sigue lleno de esa maldad, de ese pecado, y mientras estoy según yo queriendo hacerle manita de puerco a Dios con mis emocionalismos, pues el Señor se da cuenta, no lo podemos burlar. ¿Cómo puede la Iglesia Católica y el magisterio y las autoridades eclesiásticas pensar siquiera que tienen la capacidad de conocer el corazón de las personas, si hay o no un genuino arrepentimiento, y solamente imponer una penitencia para que encuentren paz en su alma? Y directamente van a hacer lo de la mujer ramera de Proverbios 7, salir ya que cumplieron a seguir pecando, ¿verdad? Como lo que estábamos hablando. Bueno, caray, tanta información. Vamos a analizar poco a poco los salmos, porque es también uno de los libros más hermosos de la Biblia, que son estos cantos a Dios, ¿verdad? Siempre, a veces nosotros ya hemos perdido también muchas veces la costumbre, pero siempre es tan importante que cada día pudiéramos leer un proverbio y cada día pudiéramos leer un salmo y meditar en ellos, no nada más pasar la vista así y estarlo leyendo, ¿verdad? Porque pues los proverbios nos ayudan a llevar una vida de una forma, como dicen los clásicos, horizontal, ¿verdad? Con cada persona, con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestros amigos, con la sociedad, con en nuestros trabajos, etcétera. Y los salmos son una relación vertical, ¿verdad? Que es de parte de nuestro corazón, de nuestro espíritu, directamente con Dios. Así que pues te animo que cada diario tú leas un proverbio y un salmo. No te preocupes por fechas, si empiezo el primero, si empiezo después. No, empieza hoy mismo y vas a ver qué bonito te vas a encontrar con tantas verdades. Y que por supuesto también un montón, sobre todo los proverbios, nos van a confrontar, ¿verdad? Porque pues podemos parecer muy espirituales, pero seguimos necesitando de nuestro Salvador, ¿no? Y lejos de ser perfectos, pues justamente por eso lo necesitamos, porque híjole, la lucha contra el pecado y la carne es muy dura. Pero bueno, vamos analizando qué dice en el libro de los Salmos, ¿verdad? Para poder seguir comprendiendo justamente eh, acerca de si es posible o no que la iglesia tenga el poder de perdonar pecados y cómo es posible que nos dirijamos a un magisterio o a las personas. Vamos al Salmo 32. Y vamos al versículo 5. Dice, fíjense nada más, pues obviamente, pues el salmista fue directamente a Dios, familia. No fue a nadie más. Dice, te manifestaré mi delito y dejé de ocultar mi injusticia. Confesaré, dije yo, contra mí mismo al Señor la injusticia mía. Y tú perdonaste
la malicia de mi pecado. Mi pecado te declararé, confesaré mis transgresiones, solo a ti las estoy confesando y solo tú puedes perdonar. Mi pecado es lo que dice el Salmo 32:5. Nunca dice que es con otra persona. Salmo 25:18. Dice así: a Dios le habla el salmista, mira mi humillación y mi trabajo, y perdona ¿qué? Todos mis pecados, mi aflicción, mi trabajo. Mira cómo estoy por dentro, tengo un genuino arrepentimiento. No le dijo a otra persona. Y recuerden que en el Antiguo Testamento había sacerdotes, por supuesto que sí, pero no es el sacerdocio del catolicismo. Había sacerdotes impuestos por el Señor, ungidos por los profetas, que entraban una vez al año al lugar santísimo para pedir por los pecados del pueblo de Israel. Y era tan serio el asunto del perdón de los pecados en el Antiguo Testamento que a estos sacerdotes, que tenían que ser completamente íntegros, hombres de Dios, purificarse antes de entrar, les ataban un cordel y campanillas. Y mientras las campanillas, cuando ellos entraban delante de la presencia de Dios en el templo, en el lugar santísimo, siguiera sonando, eso quería decir que seguían vivos. Pero cuando las campanillas dejaban de sonar, ellos tenían que jalar la cuerda, porque él había caído muerto delante de Dios. Eso hacía un sacerdote, y posiblemente por su falta de arrepentimiento, por su impureza, que faltó confesión de pecados. O sea, esto me lleva una vez más a decirlo como tantas veces. A veces la gente se impacta tanto de la aparente agresividad de Dios en el Antiguo Testamento, de todas las batallas, de todas las muertes, incluso de los mismos sacerdotes, etcétera. Pero es que no alcanzamos a dimensionar, con nuestra mente finita y un espíritu que está con un pie en el mundo y otro en la vida con el Señor, la gravedad del pecado y cómo el Señor sí se lo toma bien en serio. Y no como nosotros, que te repito, vamos, decimos algo, nos mandan a hacer algo, si queremos lo hacemos o no, y ya estamos perdonados. O sea, un sacerdote del Antiguo Testamento que entrara de forma indigna al lugar santísimo caía muerto, pues había pecado en él. Gracias a Dios, en su plan redentor, nosotros no hemos sido exterminados por el Señor, porque estamos llenos de nuestros delitos, de pecados, de concupiscencias, de cosas que desagradan al Señor, pero hemos sido justificados por la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y esto solamente puede ser a través de Cristo, a través de Dios directamente, y nunca a través de una iglesia, nunca a través de una organización, mucho menos a través de un solo hombre. Por el amor de Dios, o sea, ¿qué autoridad están tratando de tomarnos? O sea, están sintiéndose Dios, están sintiéndose Cristo mismo. Ellos no derramaron su sangre, ellos no diseñaron el plan redentor, ellos no son eternos, ellos no se colgaron de esa cruz, ellos no sufrieron hasta la muerte de cruz. Ellos no llevaron nuestras dolencias, no llevaron nuestros pecados, no llevaron nuestras enfermedades, no despedazaron sus carnes, no despedazaron su dignidad, no hicieron absolutamente nada para ser merecedores del sumo sacerdote que es Jesucristo. Y Él es el único que puede perdonar los pecados, según también el Salmo 25:18. El Salmo 51, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Y le dice el rey David, contra ti solo he pecado y hecho lo malo delante de tus ojos. Ahora resulta que a mí, el sacerdote, don Tencho, puede perdonarme a mí las ofensas que yo al menos ni siquiera se las hice a él. O sea, y por más que me digan, es que el catecismo dice que tenemos la autoridad de Cristo, a mí que me muestren en la Biblia dónde Cristo les dio esa autoridad. Por encima de Dios, nadie por encima de la Biblia, nada, nadie les otorga esa autoridad. Eso nada más se lo hicieron ellos para tener el mismo control de que hemos seguido hablando. El rey Salomón también sabía que todo el pueblo de Israel podía ir directamente a Dios. Dios mismo le dice, les da las instrucciones al pueblo de Israel. Vamos al segundo libro de las Crónicas. Acompáñenme, por favor. Dios mismo le da las instrucciones al pueblo de Israel. Vamos al capítulo 6, por favor.
Nunca dijo que instituyó a alguien, ni que instituyó a una persona, ni un templo, ni una liturgia para poder ser perdonado de los pecados. Segunda de Crónicas 6:21. Perdón, 7:14. Dice así: y mi pueblo, es Dios hablándole al pueblo, no a un magisterio eclesiástico. Y mi pueblo, sobre el cual ha sido invocado mi nombre, no el de Tencho, no el del padre, no el del sacerdote, no el del papa, sobre el cual ha sido invocado mi nombre, convertido me pidiere perdón y procurare aplacarme, haciendo penitencia de su mala vida, yo también desde el cielo lo escucharé y perdonaré sus pecados y le libraré de los males de su país. ¿Cuál que es con una persona? Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, es decir, que haya un genuino arrepentimiento, y ese genuino arrepentimiento es de verdad algo horrible de saber que estamos contradiciendo los estatutos de nuestro Señor tan amoroso. Dice, entonces yo voy a escucharlos desde los cielos y perdonaré sus pecados. No dijo, les voy a mandar a San no sé quién, les voy a mandar al Padre no sé qué, les voy a mandar al Papa, falso vicario de Cristo, ya lo analizaremos, les voy a mandar a los cardenales, obispos, les voy a mandar a todo el mundo para que ellos en mi nombre les perdonen pecados, como si Dios le hiciera falta todo un magisterio eclesiástico que lo que menos hace es seguir su propia palabra, y mejor se inventaron un catecismo, ¿no? Dios mismo perdona los pecados. Salmo 86:5 dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, grande es tu misericordia por todos los siglos y para quienes te invocan. Nunca dice de una persona, nunca. Colosenses 3:13, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Quién nos perdonó? ¿Quién nos perdonó? ¿La iglesia? No. Ay, me cansa el brazo con esa superbiblia tan pesada. Es Cristo el que nos perdona. ¿Por qué entonces la Iglesia Católica afirma que puede perdonar los pecados? Vuelvo por tercera vez a la pregunta del inicio y a la mitad de este estudio, que ¿dónde dice en la palabra de Dios que es la voluntad de Cristo que la Iglesia y su magisterio tengan el poder de perdonar pecados? No pecamos contra ellos, no pecamos contra los sacerdotes, no pecamos en contra del Papa, no, estamos pecando en contra de Dios. Podemos tener conflictos entre hermanos en Cristo, los que somos evangélicos. Podemos tener conflictos también con personas que no profesen nuestra fe, con cristianos, con católicos, con mormones, con Hare Krishnas, con el que quieras, con ateos, etcétera. En la vida cotidiana, en la vida normal, emocional, social, laboral, podemos pecar contra mucha gente, y esas personas merecen, ¿verdad? También cuando nosotros le ofendemos, ponernos a cuentas con ellos. Pero eso, sí fue un pecado, pero estamos pidiendo un perdón o solicitando un perdón, o nos solicitan a nosotros un perdón por los problemas que podemos tener en estas áreas de nuestra vida. Y sí, claro, es un pecado, pero no me está perdonando el pecado. Quien perdona los pecados no es el hombre, no es el ser humano, no es una institución, no es una iglesia, no es una secta. Es Dios mismo. Y esto viene desde el Antiguo Testamento y ahora en el Nuevo Testamento, en el nombre de Jesucristo, por su sacrificio en la cruz del Calvario, por el derramamiento de su sangre, es que nosotros somos justificados y completos en Cristo, según Colosenses 2. La Iglesia Católica no tiene el poder de perdonar pecados, por más que te digan, ven, confiesa, te arrepiéntete, ora, aquí conmigo, y yo te digo, ¿qué vas a hacer? No, es el Señor. El Señor nos da una vida en su palabra mucho más sencillo que eso. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Si te humillas delante de mí, si tú invocas mi nombre,
Mi nombre. No te dice que vayas a ningún lado. Tú lo puedes hacer justamente en el lugar donde estás ahorita. Y si el Espíritu Santo te está trayendo convicción de pecado en este momento, tú puedes invocar el nombre del Señor y decirle: Padre, ve mi corazón, ¿qué puede haber oculto para ti? Yo estoy en pecado, yo estoy haciendo las cosas mal, mi carne me está ganando, mis pensamientos me traicionan, cedo ante las tentaciones de las mujeres, del alcohol, del dinero, de los robos, de los hurtos, de la maledicencia, del enojo, de la ira, de los celos, de la contienda, de las impurezas sexuales, etcétera, 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 de la vida misma, de toda la sociedad, de todos los bienes materiales. Soy soberbio, soy prepotente, etcétera, etcétera, etcétera. Tú puedes ver mi corazón. Yo no puedo ocultarte absolutamente nada. Me estoy humillando delante de ti. Yo quiero orar a tu nombre, Señor Jesús, y decirte que me ayudes y sobre todas las cosas que me perdones, porque sé que con mi vida te he ofendido. Dice el Señor, según segunda de Crónicas 7:14, Él sanará nuestra vida. Él sanará nuestra tierra. Yo no necesité hacer otra cosa. El genuino perdón de pecados, el verdadero perdón de pecados viene a través de un genuino arrepentimiento, y el arrepentimiento no se trata de estarme flagelando y dar dinero y caminar de rodillas y estar diciendo palabrerías. No, amigos, amigas, familia que me escuchan. El perdón de los pecados lo otorga Dios al corazón contrito, humillado, arrepentido genuinamente de saber que estamos ofendiendo al Creador. Y para eso no se necesita ningún intermediario. Es con Cristo. Lávame con tu sangre. ¿Qué te es oculto de mi vida? ¿Qué puede ser oculto de nuestra vida para el Señor? Dice segunda de Crónicas 6:21, asimismo que oigas el ruego de tu siervo, de tu pueblo Israel, es decir, de nosotros, cuando este lugar hicieran oración, que tú oirás desde los cielos, desde el lugar de tu morada, que oigas, y dice, y nos perdones. Dios mismo en su morada, en su trono, nos perdona. No vas a encontrar un solo versículo en la palabra de Dios donde tú puedas ver que hay que usar un intermediario, un magisterio eclesiástico, que hay que ser la religión católica para poder acceder a un perdón de pecados a través de una penitencia, a través de ya lo que hemos estado hablando. No, es que la vida, el Señor nos ha dado en su palabra los elementos suficientes para estar pegaditos a Él, estar abrazados de Él. ¿Vamos a seguir pecando? Pues sí, seguimos siendo carne, pero no practicamos el pecado y no podemos convertir la libertad que Cristo nos dio en libertinaje para decir, yo ya soy salvo, yo después le pido perdón al Señor, hoy me voy con más mujeres, hoy me voy a emborrachar, hoy me voy a robar dinero. Hoy voy a ser deshonesto, hoy voy a ser adúltero, hoy voy a ser fornicario, etcétera. Total, mañana pido perdón y el Señor me perdona porque en sus promesas está que si yo me arrepiento, Él me va a perdonar. Eso yo te puedo decir, primeramente, estás comportándote más como quienes practican una religión como el catolicismo y no como un hijo, como una hija de Dios. Porque un hijo o una hija de Dios, el Espíritu Santo simplemente no permitiría que tu fruto de labios hablara de esa persona, dando por hecho que Dios tiene la obligación de perdonarte. No, Señor. Cada promesa tiene una condicionante y el genuino arrepentimiento es la de esta ocasión. En lugar de buscar a Jesús para el perdón de pecados, que haría las cosas más sencillas, más hermosas, teniendo a nuestro Dios cerca, consolándonos y fortaleciéndonos, porque no es que Dios, ahora sí, Bruno, pues te has humillado, has invocado mi nombre, veo un genuino arrepentimiento en ti, está bien, te perdono, y ya, ¿no? Y ya, no, el Señor nos sigue consolando, nos sigue advirtiendo, nos sigue jalando las riendas, sigue ministrando nuestra vida, nos sigue ayudando para no volver a caer en ese lazo del enemigo. Tenemos una relación genuina con el Padre. Salmo 103, 2, 3 dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios como el perdón de pecados. Él es quien perdona todas mis iniquidades, todas. No dice de nadie más. Salmo 103, 2 en el versículo 3, Él es que perdona todas nuestras iniquidades. Búscalo en tu Biblia. No puedes poner, por más que la Iglesia Católica te lo diga, no puedes poner por encima lo que el sacerdote dice a través del catecismo y dejar a la Biblia en un segundo, tercero, cuarto o completamente olvidada.
Dios dice que Él es el que perdona, Él es el que tiene la autoridad. Dios no comparte su gloria con nadie. O sea, qué soberbia decir, bueno, yo te perdono. Yo, la Iglesia Católica, te perdono. Yo no tengo idea si estás arrepentido o tienes remordimiento o nada más viniste a dejar aquí tu limosna o tu dinero y todo eso, pero a mí me sirve, ¿no? Yo te perdono. Y aparte, me sé tus secretos. Vamos a hablar de la confesión auricular. Eso se va a poner bueno, es más un control que algo que venga de parte de Dios. ¿Qué tal? Dice, como leímos al principio, que es voluntad de Cristo que la iglesia sea quien perdona los pecados. Una vez más, donde dice en la palabra de Dios, solo Dios es el que puede perdonar los pecados. Ahí está toda la información. Consulta el catecismo, pero por sobre todas las cosas, lee la Biblia. Lee la Biblia. Mañana a las 8 de la noche está en el canal de YouTube este mensaje. Terminando lo vas a poder ver. Más tardecito ya también estar en los podcasts para que lo puedas escuchar. Vea tu Biblia. Que la luz de las buenas nuevas, la luz del Evangelio, la luz de la verdad de Jesucristo pueda resplandecer a tu vida. Yo nada de esto lo hago para atacarte por ser profesante de la religión católica. Pero si tú verdaderamente amas al Señor, busca al Señor de la Biblia, no al Señor de los hombres. Padre, te damos gracias en esta noche por este estudio. Bendícenos, Señor, para poder seguir adelante, Padre. Yo te pido por cada persona que ha de escuchar o ver este episodio de esta serie, Señor, que tu luz les resplandezca. Tú conoces mi corazón, Señor, y sabes que es más por amor a las personas, para que conozcan tu voluntad y te conozcan a ti, Señor Jesucristo, que eres el único método de salvación y que podamos encontrarnos todos en el reino de los cielos en la eternidad. Que, Señor, estos mensajes ayuden, Padre, con la fuerza de tu Espíritu Santo y en tu voluntad, Señor, a arrebatar al enemigo, al reino de las tinieblas, almas que te buscan con todo su corazón, que te aman genuinamente, pero que han sido engañadas, Señor. Yo te pido, Padre, por cada uno de ellos, que tu verdad resplandezca, Señor, que tu Espíritu Santo traiga a ellos convicción, que ellos puedan estar atentos a tu voz, porque tú estás buscando sus corazones. Te damos gracias en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús por este estudio. Amén. Pues nos vemos la siguiente semana. Que Dios les bendiga. Se está poniendo muy bueno. Ya saben, cualquier pregunta, cualquier opinión, en el contexto y en el marco del respeto, pues con gusto lo vamos a estar respondiendo. Que Dios les bendiga. Espero que todos estén muy bien. Paz y gracia de parte del Señor Jesucristo. Nos vemos la que sigue. Bye bye.